Bueno, tenemos al hermano Mario Fumero, un hondureño, aunque no nació aquí en nuestro país, pero lo consideramos un hondureño. ¿Cuántos años ya en Honduras, mi hermano Mario? Bueno, ya perdí la cuenta. Vine por primera vez en el 63 y viví en Comayagua. Ujú. Yo dejé mi ombligo en Cuba, pero el corazón lo tengo en Honduras. Así que yo no sé qué es más importante, si el ombligo o el corazón. Pero yo creo que lo más importante es el corazón. Y aquí nacieron mis tres hijos. Por lo tanto, Honduras casi es mi primera patria, porque la mía, desde hace a ver, más de 55 años que no visito. ¿Qué experiencias ha tenido tan gratas? Uy, han habido muchas de todas. Es que para que haya experiencias gratas tienen que haber ingratas, porque una no lleva a la otra. No podemos valorar las cosas positivas si primero no probamos las negativas. Y no podemos ser coronados de una batalla si primero no peleamos la batalla. Por lo tanto, la vida está plagada de risas y lágrimas, de victorias y fracasos, de conquistas y derrotas. La vida es un contraste. En realidad, Pablo lo afirmó muy bien cuando le habló a Timoteo y le dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y la vida cristiana está llena de penalidades. Lo único que las penas se convierten en bendición y los golpes en experiencias. Y está aquí en nuestros estudios porque, bueno, ha sido galardonado, le ha sido otorgado un reconocimiento especial por sus hijos, los del Proyecto Victoria en los últimos días. Sí, todavía que por el proyecto han pasado más de 29,000 personas y muchos son victoriosos, sí. La Biblia dice que lo que con lágrimas sembraremos, con regocijo lo recogeremos. Y aunque no somos dignos de nada porque somos siervos inútiles y lo que tenemos que hacer, eso hicimos, pues siempre está bueno el honrar a los que nos honran y ser agradecido. El término de gratitud es un principio muy importante entre las virtudes y cualidades de un cristiano. Quien no sabe ser agradecido con aquellos que le ayudaron, no sabe ser cristiano. La gratitud está ligada al amor y a la misericordia. Y por lo tanto, lo recibo como una expresión de gratitud, pero en realidad toda la honra y toda la gloria la merece aquel que es el único que puede cambiar la vida, Jesucristo. Dice la Biblia que si el Señor no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Ujú. En 1963 vino a Honduras. ¿Cuántos años tenía para esa fecha? Estaba pichoncito, como decimos, tenía apenas unos 23, 24 años, me había graduado en el Instituto Bíblico Mispa de Puerto Rico y vine a colaborar en Comayagua con la Iglesia de Dios Pentecostal, que estaba comenzando obra por todas esas montañas y allí comencé a trabajar. Fueron mis primeras experiencias y yo digo que fue la época más dura, pero la mejor escuela que tuve en mi ministerio. Ujú. Después de ahí, ¿qué surge en Honduras? Después de ahí me fui a Guatemala, me enfermé, volví a Miami, después volví a Honduras, después me fui a Nicaragua, a El Salvador, después volví a Miami, después fui a Colombia, después volví a Miami, después me fui a Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, conocí a mi esposa, volví otra vez a Miami, me casé y ya después de casado en el año 71, yo y mi esposa decidimos venir a Honduras porque teníamos dos países que notamos que había mucha necesidad, Bolivia y Honduras. Y como conocía más Honduras y tenía ya, bueno, me había granjeado ya un recorrido y una serie de situaciones como programa de radio y tal, nos venimos para Honduras. Ujú. ¿Qué empezó a hacer ya en la década del 70? Mi misión era trabajar con las asambleas de Dios en el Instituto Bíblico que tenían en San Pedro Sula, Ujú. en los altiplanos, y enseñar y compartir mis experiencias para despertar en los pastores una visión. Lo que pasa es que hay visiones que están fuera de contexto y producen reacción. Esa era la época de la Guerra Fría, donde muchas ideas de renovación
no habían entrado al país, como es el discipulado, como es la proyección social de la iglesia hacia los campos. Y cuando yo empecé a hablar del discipulado y de llevar a los jóvenes a los campos a trabajar con los pobres, a alfabetizar y a demostrar con hechos el amor de Cristo, entonces simplemente algunos me interpretaron que era comunista, porque habían dos factores en contra. Uno, de dónde venía, cubano. Y dos, la Guerra Fría. Cualquier persona que hablara de progreso o que hablara de alfabetizar o ayudar a los pobres, inmediatamente lo etiquetaban con el fantasma del comunismo. Y entonces me sacaron, y ahí fue cuando Dios obró y me mostró que tenía otro plan, porque mis caminos no son sus caminos. Y empezaron a llegar a mi casa de Río Grande jóvenes que tenían problemas de hippie, de droga. Y el Señor me movió a irme con ellos a la Kennedy. Y así empezó un movimiento de jóvenes drogadictos a drogas blandas. Y nació Brigada de Amor Cristiano, con el objetivo de proyectarlos hacia las comunidades para ayudar a los más necesitados. Yo había levantado una iglesia en el Rincón, departamento de Valle, por medio del programa de radio que tenía en HRN, Conflictos Humanos. Sí. Y me dijeron que ahí no había iglesia. Y empecé a ir con mi esposa a predicar y levantamos una iglesia. Cuando ya se convirtieron los jóvenes que estaban metidos en droga y formamos la brigada, nos proyectamos a trabajar en esa aldea, a alfabetizar y ayudar a la gente. Y lentamente nació Brigada de Amor Cristiano. Originalmente era una asociación de jóvenes para proyección social. Pero ¿qué ocurrió? Que la desinformación y la época produjo que las iglesias reaccionaran en contra de ellos porque tenían pinta de hippie, pinta de mafufo, de drogadicto. Y la iglesia les puso un pero, ¿verdad? Querían que se cortaran el pelo, que cambiaran su forma de ser, su forma de vestir. Y me plantearon que las iglesias lo miraban mal y lo rechazaban. Yo personalmente creo que yo no puedo cambiar a nadie por fuera si Dios no lo cambia por dentro. Eso de cambiar la apariencia sin cambiar el corazón es un engaño. Si Dios no te cambia por dentro, toda la pinta religiosa que tenga por fuera es puro fariseísmo, es pura hipocresía. Entonces, al plantearme ellos que no lo aceptaban por la pinta que tenían, entonces decidimos formar una iglesia. En este entonces habían varias personas que hoy son pastor, por ejemplo, René Peñalba, perdón. Y Enrique Peñalba, el pastor de la santidad, fue el pastor que más me apoyó. Me prestó sus locales, empecé a trabajar con estos jóvenes. Ellos acordaron formar una iglesia que aceptara a los jóvenes tal como eran, se llamó Centro Evangelístico, y así nacieron las brigadas y después la iglesia. Y junto con ambas cosas, la visión social. Después en el 77, como venían muchos drogadictos del interior, nació el proyecto Victoria. Y después, como fruto de un joven del proyecto, nació el hogar de niños, recoger a los resistoleros, a los abandonados. Y con el huracán Fifi, nació la guardería de Suyapa. Y cada problema social que iba apareciendo fue creando una proyección social de la cual nacieron iglesias. Y hoy funcionamos de esta manera. Yo creo que uno de los grandes propósitos de Dios con la iglesia es salir de los templos, dejar de cantar tantos coritos y de mercadear con el evangelio y llevar a la juventud y a los hermanos a donde hay necesidad para revelar con hechos el amor de Jesucristo. Porque la Biblia dice que tenemos que hablar con los hechos, porque las palabras son lindas, pero somos cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y nosotros tenemos que revelar lo que somos por lo que hacemos y no por lo que decimos. Y ahí viene Santiago, cuando habla de que la fe sin obra es muerta. No es creer, es vivir lo que creo.
no es amar, es proyectar el amor con hechos concretos. Y entonces, bajo esta perspectiva, nació lo que es el trabajo de Brigada de Amor Cristiano, del Proyecto Victoria y toda la proyección social que tenemos dentro de cada iglesia que hemos fundado. Bueno, cuando uno ve al hermano Mario Fumero, de inmediato lo asocia con el Proyecto Victoria. Pero ya nos ha contado que también tiene otra proyección social que no solo es Proyecto Victoria. Claro, tenemos más de 27 iglesias y tratamos de que cada iglesia sea una mano extendida de Dios a la comunidad y tengan comedores, guarderías, centros de ayuda al necesitado, programas de alfabetización, programas de ayudar a los perdidos. Porque la pregunta que me hago es, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Entretener o rescatar? ¿A quién vino a buscar Cristo? ¿A los fariseos vestidos de piedad que están en la sinagoga? ¿O a los desposeídos, tullidos, ciegos, endemoniados y despreciados de la sociedad? Si hacemos una perspectiva escatológica y teológica de la Biblia, vemos que la misión de la iglesia es preparar el reino de Dios en la tierra, para que Cristo venga a buscar una iglesia santa, cuyo propósito es rescatar a todos los que están perdidos, porque el evangelio no es para los sanos, sino para los enfermos. Y Pablo dice en una de sus epístolas que a lo necio, a lo débil, a lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, yo creo que la misión de la iglesia está bien clara. Predicar un evangelio que transforme al hombre. Yo digo hoy en día que estamos en una crisis de valores tremendo, en una sociedad corrupta, que si la iglesia fuese sal y luz, el país no estaría en la condición que está. Porque lo único que yo no me explico, y quisiera que alguien me hiciera entender, es como un país donde casi un 50 o un 60% son evangélicos y un 90%, entre comillas, son cristianos, podamos vivir en la incertidumbre, violencia y corrupción que prive en esta nación. Entonces hay dos cosas. O en realidad lo que dicen ser no son, o en realidad la iglesia no ha hecho lo que debería de haber hecho. Bueno, en esa época que usted vino a Honduras, década del 70, en la década del 80, pasaron grandes eventos en nuestro país. Correcto, Por ejemplo, evangelismo a fondo. sí, 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 y algunos problemas políticos no precisamente de Honduras, sino de la región centroamericana. Correcto, como la guerra del Salvador, como los movimientos guerrilleros o bélicos contra Somoza en Nicaragua, contra una influencia tremenda de la izquierda, Sí, contra una incursión de la teología de la liberación que trató de alinear a los pastores en la participación de la iglesia en los cambios violentos. en la década del 80. Esto fue entre el 70 y 80. Ya en el 80 comenzó a decaer un poco, pero la época crítica fue cuando yo estuve como coordinador de Visión Mundial, por ahí por el 78, 79, que venían muchos inmigrantes huyendo de la guerrilla, de la guerra en El Salvador, sí, y de Nicaragua. Teníamos hacia el Paraíso y la zona occidental la influencia de los Contra. En la zona de Cifuentes, por ejemplo. Sí, y teníamos ya en la zona de Colomoncagua y frontera con El Salvador los que huían de la guerrilla salvadoreña, de la lucha interna que había entre el Frente de Liberación Nacional, y venían a parar Honduras. Y Honduras adoptó una posición bastante radical contra la izquierda. Y fue una época muy confusa. De desapariciones, inclusive. Sí, de actitudes incongruentes y de posiciones ambiguas de parte de la iglesia, porque en ese momento se nos planteaba una teología en donde trataba de involucrar a la iglesia en los cambios sociales. En ese entonces era teología de la liberación. Hoy tenemos el lado contrario de la teología de la liberación, que es la teología de la prosperidad. Yo le llamo teología de la ambición, en donde tratamos de alinear la iglesia no para cambiar la corrupción, sino para
alinearse al lado de los poderes dominantes. Y ambos son extremos. La iglesia no es ni de izquierda ni de derecha. Cuando se funda Brigada de Amor Cristiano, tuvo bastante influencia en el país. Inclusive aparecieron cantantes que se conocieron a nivel nacional que eran parte de Brigada de Amor Cristiano. Sí, nacieron muchos que casualmente venían del mundo de la droga, como Renan Caría, Sí. que tocaba en un grupo rockero y que consumía droga. Fue la época en que nació también René Peñalba. Que se conocían tema musical de Renan Carías El Rumbo, por ejemplo. Correcto, y teníamos muchas canciones, La Joya y muchas canciones muy lindas. Y uno de los grandes dilemas que nos planteamos hoy en día es, en una congregación, ideologías humanas tenemos muchas. Unos son de libre, otros son de liberales, otros nacionalistas, otros del Pino. O sea, tenemos muchas corrientes ideológicas, políticas y económicas dentro de la iglesia. Conforme hay personas que son del Olimpia, del Motagua, de la España. Tenemos muchas corrientes de cosas humanas. A ti te gusta el tamar, al otro le gusta la habichuela, al otro... Bueno, yo creo que el papel de la iglesia no es tomar partido en estas cosas humanas, sino proclamar el reino de Dios y su justicia. Y enseñar que aunque en el mundo hay división, hay partidismo, hay ideologías, en Cristo somos unos solos. Y no vamos a usar el púlpito ni la influencia del pastor para alinearnos con ideologías de hombre. Porque nuestra ideología está centrada en predicar a Cristo y a este crucificado y lograr que el hombre nazca de nuevo. Entonces, yo creo que hay que definir cuál es el compromiso social de la iglesia con el evangelio. ¿Tiene hoy compromiso la iglesia social con diferentes proyecciones sociales? Bueno, por tus frutos los conoceremos. Proyecto Victoria, por ejemplo. Nosotros nos ¿Tiene proyectamos. cuántos años? Desde el 77, tenemos más de 40 y pico de años. Y ha sido ejemplo, Proyecto Victoria, que Sí. ha sido sostenible y que muchos jóvenes que han estado ahí han salido y son influencias. Y hablemos de otras misiones, los menonitas, por ejemplo, en el pasado, la iglesia centroamericana, los moravos en la Mosquitia. Hay muchas iglesias que vinieron a hacer labor social junto con la predicación. Yo no tengo que politizar la iglesia para extender la mano al perdido. Si yo estoy en una comunidad pobre y hay niños hambrientos, yo puedo gestionar con el gobierno, con la UNICEF, con la ONU, con la embajada, ayuda económica para darle de comer. Sí. Pero esto no me tiene que alinear con el gobierno de turno. Es un deber del Estado apoyar la necesidad humana. ¿Cuál es el principal problema? Vaya, por ejemplo, del hermano Mario Fumero, que tiene un problema ahora y que el gobierno se lo puede resolver. ¿Qué le diría usted al gobierno? El gobierno tiene el deber y el compromiso de resolver los problemas sociales. Lo puede hacer directamente o a través de la iglesia. Eso sí, yo como institución cristiana acepto ayuda del Estado y el Estado nos financia algunos proyectos. Pero yo no permito ayuda condicionada. ¿Cómo te puedo explicar eso? Es un deber del gobierno apoyar a los jóvenes que están en riesgo social. ¿Eso ocurre? En parte, en parte. Tenemos convenio con el INAMI, con los juzgados, de atender muchachos que nos mandan en riesgo social. Y es un deber del Estado financiar su recuperación en su alimentación y en sus necesidades básicas. ¿Y cumple financieramente el Estado para poder Sí, recuperar? cumple hasta cierto punto, atrasado, pero lo cumple. Y es un deber nosotros extenderle la mano al Estado en llenar vacíos que el Estado no puede llenar. Pero cuidado, ¿hasta dónde nos vamos a comprometer con el Estado en llenar vacíos? En no vender nuestra primogenitura. No tenemos que apoyar un partido, un gobierno, un presidente, una persona, pero sí tenemos que apoyar una política que ayude al necesitado. ¿Lo han condicionado a usted a cambio de ayuda? Bueno, no me han...
Gracias a Dios no me han condicionado directamente, indirectamente. Algunos diputados en el pasado me condicionaban. Te vamos a dar 40 computadoras, pero nos deja 20. Yo he dicho que no. Te vamos a hacer una ayuda de tanto, pero nos dejas tanto. O sea, si el Estado me da una ayuda condicionada, yo no la acepto. Porque ya sería venderme. Por ejemplo, yo hablo de Tito Asfura, el alcalde de Tegucigalpa. Es el único alcalde que nos apoyó cuando le pedimos ayuda. Y no nos puso condición, ni siquiera papeleo. Nos dio la ayuda que pudo dentro de su capacidad. Es el único alcalde. Los otros me ponían condiciones. Y uno, hasta para dar la ayuda, pedía que fueran cámaras y filmaran. Yo no acepto. Si tú me vas a dar una ayuda, no tienes tu mano derecha que saber lo que hace tu izquierda. Si tú me quieres dar una ayuda para hacer propaganda política, yo no la quiero. Ahora, si tú me das una ayuda porque veo una necesidad y la quieres remediar, yo la acepto. Si tú llegas, te llega un político a ofrecerme algo y lo que busca es retratarse y usar esa ayuda para fines políticos, hasta ahí llego, ¿eh? La iglesia no debe estar condicionada para recibir ayuda de uno o de otro sector, debe ser Ni los ministros tampoco. nadie. Porque la condición nos compromete y yo no debo comprometer mi testimonio. Y nunca lo ha comprometido. Ni espero hacerlo tampoco. Ahora, que si Juan Orlando, el presidente, o Mel Zelaya o el presidente Maduro me prometen una ayuda y van a visitarme como mandatario, los tengo que recibir y honrarlo, como dice la palabra. Aunque me caigan o no me caigan bien. Tenemos que honrar a nuestras autoridades y orar por ellas. Eso lo dice la palabra. Lo que no puedo yo es alinearme ideológicamente a cambio de una ayuda definida. ¿Cómo no? Gracias, mi hermano Mario Fumero. ¿Cuál es su otro apellido, hermano Mario? No, Mario Eduardo Fumero. Nada más. Nada más. Así como lo conocemos. Así. Antes de hacerme ciudadano americano era Mario Eduardo Fumero Tomé. Pero en Estados Unidos solamente puedes coger 2 nombres y un apellido. Y me quedé con Mario Eduardo Fumero. Bueno, hemos tenido entonces a nuestro hermano Mario Eduardo Fumero. Fumero. El Eduardo no lo conocíamos. Ah, pues ya lo sabes. Así que yo pongo Mario es Fumero nada más, pero bueno. Gracias por habernos visitado aquí en nuestros estudios y sabemos que las ayudas y las bendiciones, el apoyo para los diferentes proyectos de suyos están dándose a lo largo de los años y lo que viene. Y yo creo que las iglesias deben pensar que en estos momentos históricos nosotros somos luz y sal de la tierra. Y por lo tanto tenemos que salirnos de las 4 paredes y preguntarnos en nuestra comunidad qué vacío puedo llenar que el gobierno no esté llenando. Y si pueden conseguir apoyo del Estado, de empresa o de quien sea para remediar esa necesidad, es nuestro deber hacerlo. Porque bíblicamente hablando, cuando alguien quiere ayudarnos, Jesucristo dijo, haceos amigos de las riquezas injustas. Y si algo del mundo me quiere echar una mano para ayudar a un necesitado, yo la voy a recibir. Siempre y cuando no sea una ayuda de procedencia turbia, ojo. Pero tenemos que estar abiertos a servir a los más necesitados. Gracias a mi hermano Mario Fumero.